Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a este nuevo tutorial de Cinema 4D y aquí vamos a aprender la opción volumen. ¿Vale? Esta nueva opción de Cinema nos va a permitir modelar de una forma alternativa a como lo hacemos de forma habitual en Cinema 4D. Vamos a empezar haciendo un sencillo ejemplo para que podáis entender bien cómo funciona esta opción y luego ya haremos o modelaremos en este caso un televisor para poder ver la aplicación sobre un ejemplo ya terminado, ¿vale? Bien, lo primero que necesitamos saber es que para hacer este tutorial necesitamos Cinema versión 20, ¿de acuerdo? Esto es imprescindible ya que es a partir de esta versión donde ha salido la opción o la pestaña volumen. Aquí tenemos estas opciones que son las que vamos a usar para nuestro tutorial. Una de las novedades que tiene muy importantes la opción volumen es que funciona a través de voxeles. Para quien no lo sepa, el voxel o volumetric pixel es aquella unidad cúbica que compone un objeto tridimensional, ¿vale? A diferencia de un píxel que solo se muestra en 2D, el voxel se muestra a sí mismo como un objeto con profundidad. Entonces vamos a iniciar el tutorial para que podamos ver la opción volumen en acción. En este caso vamos a empezar haciendo una primitiva, un cubo, ¿vale? Y bueno, vamos a imaginar que queremos hacer o modelar una pieza como la que veis aquí a la derecha, con estas características, ¿de acuerdo? Obviamente para hacer esta pieza necesitaríamos, bueno, pues empezar a hacer el objeto editable, trabajar los cortes y empezar a extruir la forma para tener la figura de la derecha. En esta figura podemos ver que tiene salientes y tiene un agujero, es decir, es una figura pues con cierta dificultad. Entonces, haciéndolo así con los voxeles, con el volumen, vamos a ver que la forma de proceder es muy distinta, ¿vale? Esto tiene unos pros y unos contras, que es lo que vamos a ver a continuación. De manera tradicional, ¿cómo haríamos esta pieza? ¿Cómo empezaríamos haciendo esta pieza? Bueno, pues una de las formas que podríamos hacer para empezar es hacer el objeto editable, como siempre, seleccionar, por ejemplo, este polígono, ¿vale? Y hacer una extrusión interior y extruir este polígono para crear o empezar creando la parte superior de la pieza, ¿de acuerdo? Así es como lo haríamos de forma tradicional, pero ahora lo haremos distinto. Ahora aquí en volumen vamos a usar el Volume Builder, ¿vale? Como veis, esta propiedad tiene un panel con diferentes cosillas que vamos a ir viendo y lo que vamos a hacer es colocar todos los elementos que vamos a usar para modelar dentro del Volume Builder, ¿vale? Es decir, vamos a coger el cubo y vamos a meterlo dentro del Volume Builder. Ahora vamos al Volume Builder y como veis aquí se nos ha colocado el cubo. Ya veréis que este panel funciona como si fueran capas, ¿de acuerdo? Y también veréis que este cubo ahora está hecho a partir de voxeles. Por eso también se ve distinto a las primitivas habituales en Cinema. De hecho, si nosotros vamos al display y activamos el Garon Shadings, ¿vale? Vemos que aquí no tenemos ningún tipo de polígono, ni ninguna malla. Si yo quito este cubo fuera, veo ya que vuelve a su estado habitual. Es más, si yo cojo este cubo y lo elimino y hago un cubo de nuevo y en los segmentos le pongo distintos segmentos, ¿vale? A la malla, unos valores aleatorios, aquí vemos que tenemos pues unos polígonos, pero si metemos este cubo dentro del Volume Builder, de nuevo, vemos que esto se transforma en voxeles. De todas formas, no os preocupéis porque la gracia de esta herramienta es que luego podemos coger estos voxeles y transformarlos en una malla totalmente tradicional, ¿vale? También desde este panel veremos diferentes propiedades para modificar la definición de este elemento, ¿vale? Vamos a coger otro cubo, ¿vale? Y, bueno, primero de todo, antes de colocarlo dentro, vamos a decirle que queremos que este cubo sea más pequeño, vamos a escalarlo, y también vamos a ponerlo más o menos por aquí, ¿vale? Ahora cogemos este cubo y lo metemos dentro del Volume Builder. Como veis, lo que hacemos así es juntar los dos objetos, aunque tenemos la independencia de objetos, dentro del Volume Builder es un solo objeto, ¿vale? Imaginemos que queremos ganar definición a este objeto, ya que vemos muy poca definición. Si vamos aquí al Voxel Size dentro del Volume Builder y ponemos, por ejemplo, 0,5 o 1, vamos a ver que ganamos mucha más definición, ¿de acuerdo? Tenemos que jugar con este parámetro. Bien, ahora imaginemos que queremos hacer esta abertura o este espacio en la parte superior, ¿vale? Pues haríamos lo mismo que haríamos con las booleanas, es decir, que crearíamos un cubo,
¿de acuerdo? Y lo pondríamos como si fuera un molde, que ocupara la parte interior, ¿vale? Así. Tal y como haríamos con las booleanas, ¿de acuerdo? Tiene que comerse la parte que no queremos. Ahora cogemos este cubo, lo ponemos dentro y obviamente de primera se va a juntar todo, fijaos. Pero si vamos al Volume Builder, aquí, si desplegamos este menú, vamos a ver los diferentes métodos de unión de piezas. En este caso daremos clic a este menú y usaremos la opción sustracción. Dejamos que el PC haga el cálculo matemático y como veis ya tenemos la sustracción o el vacío hecho. Bien, ahora imaginemos que queremos hacer el agujero que vemos en la parte central. Haremos un cilindro. Fijaos que tenemos el cilindro hecho que hemos creado, una primitiva, lo colocamos allá donde está el hueco y hacemos lo que sería pues el molde, ¿vale? Cogemos este cilindro, lo metemos aquí debajo y muy fácilmente, como veis, se va a juntar de primeras, pero vamos al menú y de nuevo ponemos este cilindro en sustracción. Dejamos que el ordenador piense y como veis automáticamente ya se forma el agujero. Lo bueno de este procedimiento es que todo esto es no destructivo, es decir, si yo cojo este cubo, por ejemplo, y lo saco, ¿vale? Bueno, ahora vamos a bajar los segmentos, vamos a ponerlos todo a 1, ¿vale? Para que tenga un solo polígono. Lo hacemos editable y ahora podríamos perfectamente coger, por ejemplo, este polígono y hacer un biselado, ¿vale? Así. Ahora cojo este cubo, lo vuelvo a poner a la parte de abajo, pero dentro de la jerarquía, obviamente, y automáticamente ya tenemos de nuevo, hemos transformado el cubo en lo que era antes. Si vemos que ahora el cilindro no funciona, es bueno, porque a veces haciendo estas configuraciones se desconfigura, ¿vale? Hay que ponerlo otra vez en sustracción y ya está. Lo que quiero que entendáis con este primer ejemplo es ver cómo cambia la forma de modelar, en este caso, este tipo de piezas, ¿de acuerdo? Bien, ahora vamos a imaginar que ya tenemos la pieza terminada y queremos transformar esta pieza en una malla poligonal, ¿de acuerdo? Bueno, pues muy fácil. Cogeríamos esta pieza y la meteríamos dentro del Volume Measure, que es el siguiente paso. Pero aún no hemos acabado con este paso. Y es que otra cosa que podemos hacer es decirle a esta pieza que queremos que los bordes estén más suavizados, ¿vale? En este caso, aquí abajo, tenemos la opción Smooth Layer. Si yo hago clic, como veis, este botoncito, como veis, se nos coloca el Smooth Layer y el ordenador está pensando, está procesando la información, ¿vale? Fijaos que una vez termina de procesar la información, los bordes ahora, como podéis comprobar, son mucho más suavizados. Pero lo bueno de esto es que funciona como una capa. Si yo pongo este Smooth Layer, por ejemplo, aquí, solamente afectará al cubo que tenemos justo debajo. ¿Vale? Fijaos. Ahora solamente está suavizada la parte superior. Fijaos ahora que la parte inferior ya no tiene el efecto Smooth Layer. Es muy importante comprobar la función de las capas, ¿de acuerdo? Si yo cojo este Smooth Layer y lo coloco en la parte superior, afectará a todo lo que tenga debajo y por lo tanto a toda la pieza en general. ¿Vale? Fijaos que queda muy bien la definición de este objeto. Otra cosa que no os he explicado, aunque en este caso yo no le veo mucha utilidad, es el tema este del tipo de volumen o la visualización del volumen. Tenemos la primera opción, que como veis, vemos perfectamente cómo está compuesta la pieza con la que estamos trabajando. Y luego tenemos aquí abajo también importante el tamaño del voxel, ¿vale? Esto es muy importante, cuanto más pequeño sea, más definición tendremos en el objeto. Si esto lo pongo a 5, fijaos que perdemos mucha definición. Y en este caso nos hemos pasado, así que vamos a ponerle 2. Y bueno, básicamente a un valor más pequeño, más definición tendremos, pero por contra el ordenador va a ir más lento al procesar la información. Por ejemplo, si ahora quiero hacer otro cubo y quiero hacer el vacío o el espacio que tenemos en medio de la pieza, ¿vale? Voy a hacer este cubo como habíamos visto, voy a hacer primero el tipo de molde, ¿vale? Lo voy a colocar ahora aquí debajo y fijaos que todo va mucho más deprisa, es más ágil. Lo ideal es esbozar las piezas con un tamaño de píxel de 2 o 3 o 1 y luego acabar de dar el toque final, ¿vale? La definición final bajando ese valor a 0,5. ¿Vale? En este caso ahora lo pondremos a 0,5 y veréis que luego si queremos añadir más piezas
pues el ordenador va más lento al procesar la información, que es la desventaja de trabajar pues con ese tipo de voxeles, ¿vale? Pongo 0,5 y esperamos a que el ordenador procese la información. Obviamente el PC que tengamos va a decir mucho de los tiempos de espera. Bien, vamos a seguir. Como había dicho, tenemos la primera opción, el tipo de volumen, que vemos perfectamente la pieza, y luego tenemos otra opción que es la opción Fog, que bueno, básicamente no la vamos a ver porque no la vamos a usar para nada, ¿de acuerdo? Otra cosilla que no hemos visto es el método intersección, ¿vale? Que básicamente lo que hacemos con esto, vamos a verlo, voy a intentar bajar, bueno, subir esto un poco ahí para que lo podamos ver. Bien, lo que hace es coger esta pieza y hacer un hueco a partir de las otras piezas, ¿vale? En este caso nos interesa como lo teníamos, sustracción. Bien, ya tenemos la pieza terminada y vamos a decirle al programa que queremos ya transformar esta pieza en un modelo poligonal. Nos vamos de nuevo a volumen y ahora colocaremos el volume measure, ¿vale? Este elemento tiene que ser la jerarquía principal, así que cogemos todo el volume builder y lo metemos dentro del volume measure. ¿Vale? Haciendo esto, fijaos que ahora parece que esta pieza esté en negro, pero no porque esté pintada de color negro, sino porque la malla ahora es tan densa que de lejos parece que esté pintada de negro. ¿Vale? Es una malla totalmente poligonal. Puedo quitar la malla y podemos ver perfectamente la pieza sin la malla. Aunque ahora mismo sí que me interesa activarla para que podáis ver cómo funciona esto. Si vamos al Volume Measure, tendremos aquí un panel y las propiedades que vamos a pasar a explicar fácilmente, ya que no son muy complicadas, ¿vale? Volume Voxel Range Threshold, lo que hace esto básicamente, voy a hacer una cosa primero, voy a bajar aquí en Adaptative, vamos a subir esto a la mitad para poder ver bien esto, ¿vale? Y como ya habéis adivinado, pues tocando este factor, el Adaptative lo que hace es decirle al programa que queremos que esta malla sea más densa o menos densa. Cuanto más alto esté este valor, este slide, como veis, menos polígonos intentará usar el programa para generar la forma. ¿Vale? Fijaos que aún así ya está muy bien la definición, teniendo esto casi al 100%. Si esto lo pongo a 2,8, fijaos que ahora los bordes y los cantos están aún más definidos. ¿Vale? Lo máximo es poner esto a 0. Y ahí ya sí que vemos una malla hiperdensa y muy definida. ¿Vale? Lo mejor esto es, obviamente, dependiendo del PC que tengamos y lo que queramos hacer, elegir el valor que más nos adecue al trabajo que estamos haciendo. Si lo pongo a 50%, fijaos que perdemos un poco de definición, pero de lejos queda perfecto. Y ya pues obviamente dependiendo si queremos el objeto para impresión 3D, para videojuego o para lo que queramos. Por otro lado, el voxel range, esto si lo ponemos al 100%, fijaos que como que la pieza se hincha, se hace como una extrusión exterior, y si lo pongo en un valor más bajo, lo bajo al mínimo, lo que vemos es que la pieza como que se estrecha. ¿Vale? Voy a intentar subir más esto. ¿Vale? Fijaos, a 4, 50 y 100%. ¿Vale? Fijaos que en 100% también se crean algunos nuevos polígonos. Y bueno, este factor lo mejor, la verdad, es dejarlo a 50% y tocar sobre todo el tema del adaptative, que es lo importante. Es ahí donde de verdad sacamos la utilidad al volume measure. Y bueno, con esto tendríamos el objeto totalmente terminado. ¿Vale? Vamos a poner esto a 0, ya que es la máxima definición. ¿Vale? Y ahora sencillamente podríamos hacer el objeto editable y ya tendríamos pues esto transformado en un objeto, ¿vale? Como veis la malla es súper densa y queda muy bien, ¿de acuerdo? Así que nada, después de este ejemplo vamos a hacer ahora ya el ejercicio con un televisor antiguo para ver cómo podemos sacar más provecho, pues haciendo en este caso una pieza más bonita y de cara a portafolio, ¿vale? Para esto vamos a hacer un nuevo documento y vamos a hacer un cubo. Vamos a empezar haciendo un cubo, ¿vale? Vamos a hacer este cubo más o menos tal y como veis en la pantalla, una cosa así, una especie de caja, ¿vale? Y ahora vamos a ir ya al volume builder, y este cubo que tenemos transformado, control C, control V para duplicarlo
y lo vamos a hacer esta duplicación más pequeña para hacer la caja trasera del televisor, la parte trasera. Vamos a hacer este cubo editable, vamos a coger el polígono, este trasero, y con la tecla T vamos a escalar un poquito, ¿vale? Más o menos. Y ahora en general vamos a coger esto, toda la pieza, y la vamos a escalar. Vale, con esto tenemos la forma principal del televisor. Cogemos estos dos objetos y los meteremos dentro del Volume Builder. Acordaos que tenemos una definición de por sí bastante pésima, así que podemos ir al Volume Builder y aquí colocar, por ejemplo, 0,5. ¿Vale? Fijaos. Vamos a coger ahora el cubo principal y lo vamos a duplicar, ¿vale? Control C, Control V, y lo colocaremos en la parte frontal para hacer el hueco donde estaría el cristal. ¿Vale? Lo escalamos y acordaos, como hemos visto en el ejercicio, en el ejemplo, de hacer una especie como de molde que será la parte que indicaremos al programa que queremos el vacío. Fijaos que en la parte de la derecha dejaré un espacio para poner los botones, ¿vale? La parte izquierda estará el hueco y por lo tanto el cristal. Cogemos este cubo y lo hundimos ligeramente. Ahora lo colocamos dentro del Volume Builder. ¿Y qué haríamos ahora? Pues iríamos al Volume Builder, esperamos que se cargue el modelo y en este cubo de aquí, en lugar de unión, le pondríamos sustracción. ¿Cuál es una de las ventajas que teníamos trabajar de esta manera? Por ejemplo, queremos que los cantos sean más suaves o los cantos estén más suavizados. Sin ningún problema podemos ir a este cubo y activar el biselado de los lados, el fillet. Activamos esto. ¿Vale? Y ahora fijaos que ya tenemos un biselado. Vamos a bajar un poco el radio. ¿Vale? Bueno, para hacerlo mejor, para que lo podamos ver bien, vamos a coger el cubo, lo vamos a sacar un momento, ¿vale? Así podemos ver bien lo que estamos haciendo. Y ahora esto lo quiero dejar así, que tenga un ligero biselado, a ojo sin problema. Y la subdivisión del canto vamos a subirla hacia 15 para que tenga más definición. Si hay cualquier problema con el tema de las subdivisiones, acordaos que aquí podemos activar el Ground Shading para ver en cualquier momento la malla. Vamos a ver ahora, lo hundimos como antes y de nuevo colocamos el cubo dentro del Volume Builder. Vamos aquí y esto en sustracción, ¿vale? Y ahora así vemos los bordes, los cantos más biselados. Entonces perfectamente nosotros podemos coger este cubo y seguirlo moviendo y seguirlo editando. Pero acordaos de trabajar la definición de los voxeles, ¿vale? El tamaño. Si vemos que va muy lento o va muy mal, pues acordaos que la solución está en irnos aquí y cambiar el tamaño del voxel, ¿vale? A tamaño más grande, pues menos definición tendremos, pero más rápido irá el PC. En este caso, si lo pongo a 3 o a 2, ¿vale? Lo vemos peor, pero podemos editar con mucha más facilidad. Lo lógico es encontrar el equilibrio entre ambas cosas. ¿Vale? Vamos a seguir con ello. Vamos a hacer ahora otro cubo, otra primitiva. Como veis son cosas muy fáciles. Vamos a escalarlo por aquí más o menos y haremos una especie como de placa, ¿vale? La colocaremos así. Entonces, cogemos este cubo, lo ponemos aquí dentro, ¿vale? Importante que no salga por el otro lado. Y bueno, en este caso si queremos más definición, pues nada, volvemos aquí y poner esto, por ejemplo, a 2. ¿Vale? Vamos a coger de nuevo este cubo, control C, control V, y lo voy a hacer un poco más pequeño para poder hacer pues un borde en la placa. ¿Vale? Como hemos hecho con el cristal, creamos lo que sería el molde, hago esto más pequeño, y este cubo será el que forme el vacío. Lo pongo aquí dentro y acordaos que aquí le digo que quiero una sustracción. Vamos al Volume Builder y le pondremos 0,5. ¿Vale? Para ir viendo poco a poco la definición de nuestro televisor y cómo va quedando. Bien, ahora por ejemplo podemos poner un cilindro, vamos a girarlo y lo pondremos por aquí para hacer pues los botones. Podemos hacer lo mismo, hacer un cilindro grande. Aquí en segmentos de rotación podemos subir la subdivisión para que tenga todo más definición. Vamos a ponerle por ejemplo 80. Ponemos esto dentro del Volume Builder. Y vamos a decirle que queremos que también sea una sustracción. Para hacer pues un ligero hueco, ¿vale? Así. Ahora sencillamente faltaría colocar esto un poco más hacia afuera. En este caso nos interesa
poner esto a 3 para poderlo mover bien. Bajamos la definición y ahora podemos trabajar de forma más cómoda. Podemos aprovechar y coger este cilindro, control C, control V y colocar otro agujero en la parte inferior. ¿Vale? De nuevo lo ponemos en sustracción y poco a poco, como veis, podemos ir colocando los nombres a cada cosa, ya que como, bueno, no son muchos botones, pero si os sirve podéis poner los nombres sin problema, ¿vale? Para no liaros. Bueno, vamos a seguir con esto. En este caso me gustaría hacer aquí abajo otros botoncitos más pequeños, un par o tres. Así que cogemos este mismo cilindro y lo aprovechamos para hacer estos botoncitos, ¿vale? Vamos a ver cómo va quedando esto. Voy a poner el tamaño del voxel a 0,5 o 1 para ver cómo va quedando. Bien, nos faltan más detalles que vamos a hacer a continuación. Acordaos que yo puedo perfectamente en cualquier momento coger estos elementos y moverlos, ¿vale? Para modificar en tiempo real cualquier tipo de cosa. Por ejemplo, voy a hacer una pequeña rejilla en esta zona. Para ello voy a hacer un cubo, lo voy a escalar, ¿vale? Como veis en el vídeo, y lo voy a duplicar un par de veces, o 3, o 4, ¿vale? Y las voy a poner estas piezas por aquí. Ahora lo pongo aquí dentro, y fijaos que una de las cosas del tamaño del voxel, el problema es que si esto, por ejemplo, lo pongo a 5 en lugar de a 1, perdemos tanta definición que incluso perdemos el espacio que queda entre estas placas, ¿vale? Por eso es importante encontrar el equilibrio. Siempre trabajamos con un volumen alto para esbozar, pero poco a poco vamos a ir bajando el tamaño del voxel para poder ganar definición y ver bien cómo está quedando todo esto. Aquí en 5 perdemos totalmente la definición, así que vamos a ponerlo a 1, ¿vale? Y aquí ya vemos mucho mejor cómo está quedando todo. Podemos bajar hasta 0,5. Más allá de 0,5 os digo que a mí se me ha colgado el ordenador, así que mejor que no lo hagamos. Voy colocando estas plaquitas en modo sustracción para crear este objeto. Voy a poner ahora, por ejemplo, 3, ¿vale? Y vamos a acabar ahora con un par de cosas. Voy a poner otro cilindro ya en la parte de los huecos para hacer los botones. ¿Vale? Paso esta parte un poco más deprisa ya que estamos haciendo exactamente lo mismo siempre. Y este proceso ya es un poco más libre y creativo y podéis probar con diferentes combinaciones o encontrar televisores antiguos para fijaros en cómo están hechos. ¿Vale? Bien, nos queda una cosa importante por hacer, que es el cristal ovalado, ¿vale? Y para esto quiero parar y explicarlo bien, porque si no nos podemos liar, ¿vale? Entonces, después de hacer esto también haremos por detrás más cosillas, pero ahora lo que quiero que prestéis atención porque vamos a hacer un cristal un poco más ovalado y es muy fácil, pero si no lo sabéis hacer os podéis perder. Entonces, vamos a coger el cubo este de aquí que hemos hecho, lo hemos usado para hacer el hueco. Ahora vamos a hacer control C, control V, lo ponemos aquí, ¿vale? Fuera de la jerarquía. Vamos a ponerle ahora muchos más segmentos, ¿vale? Como 50, 50 y 50 segmentos en cada eje. Vamos a colocarlo tal y como veis en el vídeo, así, ¿vale? Vamos a hacerlo un poco más pequeño, ¿de acuerdo? Tal y como veis en el vídeo. Y vamos a coger ahora la función esta de aquí, vamos a este botoncito y vamos a poner la opción esferizar, ¿vale? Aquí, esta opción, ¿vale? Este efecto ahora mismo no funciona porque tenemos que colocarlo dentro del cubo. Antes de hacer esto vamos a coger el esferizar y vamos a intentar colocarlo justo en el centro del cubo, ¿vale? No del televisor, sino del cubo que hemos creado, ¿vale? Más o menos así. Lo ponemos a ojo en la parte frontal. Y ahora vamos a poner el efecto esferizar dentro del cubo, ¿vale? Fijaos que al hacer esto, como veis, esferizamos este cubo. Ahora sencillamente nos tocaría escalar el cubo, ¿vale? Así. Y luego en el efecto esferizar, aquí en estos slides podemos modificarlos, tanto la fuerza como este otro parámetro de aquí abajo. Esto lo ponemos a 20, vamos al cubo, lo hago más grande y vamos modificando de tal forma que quede el cristal ovalado que se ve pues en las televisiones antiguas. Ahora cogeríamos el cubo, lo pondría un poco más hundido, podríamos incluso hacerlo un poco más grande,
e intentaríamos crear el efecto, ¿no? Vamos al efecto esferizar y acordaos que también podemos modificar los slides para hacer esto perfecto, ¿vale? Desde aquí podemos cuadrar perfectamente el radio y el efecto o la fuerza del efecto para hacer esto bien, ¿vale? Sobre 142 yo creo que ya queda bien. Cojo el cubo, lo hago un poquito más grande y... Vale, bueno, en definitiva que quede este tipo de cristal ovalado. ¿Vale? Bien, ahora solamente nos tocaría coger este cubo y el efecto esferizar y colocarlo dentro. Cogemos estos dos elementos y los colocamos dentro del Volume Builder. Ahí está. ¿Qué más? Nos quedaría, por ejemplo, bueno, hacer aquí en la parte trasera igual. Lo que hemos hecho un poco antes. Podemos coger diferentes elementos y hacer un poco lo que queramos, ¿vale? Aquí nos podemos fijar con referencias que tengamos en internet o cualquier televisor antiguo. Ahora también podemos coger estos elementos y coger la función conectar, ¿vale? Meter todo esto dentro de la función conectar y la función conectar hacerla editable para juntar todos los objetos, ¿vale? Esto es por si tenemos muchos objetos y no queremos liarnos demasiado, pues es una opción interesante. ¿Vale? Vamos a ir siguiendo haciendo cositas. Esto lo paso más deprisa porque como digo, es lo mismo de siempre. Vamos a hacer unas antenas también. Y todos los elementos los vamos colocando dentro del Volume Builder para transformarlos en el objeto voxel. ¿Vale? Voy a hacer también, por último, unas patitas, unos soportes a esta televisión y finalmente, para terminar, los botones que tenemos aquí que nos han faltado por hacer. ¿Vale? Bien, tenemos la pieza terminada y ahora tendríamos que ir al Volume Builder. Acordaos que podemos hacer un Smooth Layer. Vamos a probar qué pasa si hacemos un Smooth Layer. Vamos a darle clic. Esperamos que procese la información el ordenador. Y ahora vemos que se ha colocado. Vamos a buscarlo. ¿Dónde está? Ahí. Voy a cogerlo y lo voy a poner en la parte superior para que afecte a todos los elementos. Esperamos y bueno, vamos a ver cómo queda y depende de cómo quede, vamos a dejarlo o lo vamos a quitar. Acordaos también que podemos bajar el tipo de fuerza y bueno, luego aquí el tipo de filtro, esto la verdad que son cosas más secundarias que la verdad que no cambia mucho el tipo de filtro. Lo que sí, la fuerza es importante. Vale, ahí está. Fijaos que si lo ponemos demasiada definición, pierde demasiado. Entonces vamos a coger el efecto de la fuerza y vamos a ponerlo sobre un 10%. ¿Vale? Y bueno, ahora pues nada, nos acercamos, vemos cómo está quedando, si nos gusta, si no nos gusta, y finalmente lo que he hecho es separar un poco esos botones para dejar más espacio en esta zona, y lo que voy a hacer ahora ya para finalizar es poner un texto. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a MoGraph, nos vamos a Motex, ¿vale? Y aquí en el Motex tenemos el MoGraph para colocar el texto. Aquí en texto, a ver, perdón, aquí en texto podemos poner la palabra que queramos. En este caso voy a poner Tutpad. Y podemos también elegir el tipo de fuente, ¿vale? En este caso, bueno, nos interesa colocar alguna fuente que sea bastante ancha. Pero bueno, vamos a probar con esta a ver cómo queda. Aquí en profundidad podemos elegir la profundidad de estas fuentes, ¿vale? De cada letra. Y en tamaño, obviamente, elegir el tamaño de la palabra. Vamos a colocar Tutpad justo aquí, en el hueco, ¿vale? Y obviamente, cuanto más grueso sea el texto, como digo, pues mejor será, ¿vale? Vamos a probar igualmente cómo queda con esta fuente más estrecha. Y igualmente luego podemos modificar esto sin ningún problema. Vamos a poner el Motex aquí dentro. Vamos a esperar a que cargue el ordenador. Y ahí está. ¿Vale? Como veis, de lejos queda bien, aunque de cerca pues se percibe un poco el fallo del voxel. ¿Vale? Como decía, podemos coger y elegir otro tipo de tipografía, ¿vale? Ya sabéis que si bajamos mucho más el parámetro del tamaño del voxel, la verdad que el ordenador puede sufrir demasiado. Vamos a dejar esto así. Y ahora ya así como comentaba, vamos a volumen y vamos a poner el volume measure. Acordaos que cogemos todo el volume builder y lo ponemos dentro del volume measure. ¿Vale? Automáticamente ya tenemos el televisor transformado en polígonos, en una malla poligonal. Vale, voy a quitar el display.
Y aquí tendríamos el televisor terminado. ¿Vale? Como habíamos dicho antes, en Volume Measure podemos tocar algo tan importante como el adaptativo para elegir la densidad de la malla. ¿De acuerdo? Bien, para terminar vamos a hacer unos pequeños altavoces en las partes laterales. Para esto hemos cogido unos cilindros. Y bueno, esta parte también la voy a pasar más deprisa, ya que básicamente es lo mismo. Y aquí lo que os puedo decir es que experimentéis con las opciones de esta función, ¿vale? Y que creéis pues vuestro televisor con las variaciones que vosotros queráis, ¿vale? Está bien que practiquéis y bueno, podéis hacer desde un televisor hasta cualquier otro objeto. Acordaos que esto también funciona, por supuesto, con objetos más orgánicos, no hay ningún problema. El principio es exactamente el mismo. Vale, finalmente tenemos, con los ajustes que hemos hecho, tenemos el televisor terminado. Así que ya podríamos pues coger esto y imprimirlo en 3D, llevarlo a otro tipo de programa o seguirlo trabajando, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado este tutorial. Podéis practicar con un televisor o otros objetos y nos vemos en el siguiente tutorial. Hasta otra.